El último día martes, como siempre, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y como suele ser habitual, nos dejó algunas partidas espectaculares, como es el caso de la que verán a continuación. Y es que se trata nada más y nada menos que del enfrentamiento en la última ronda entre los grandes maestros Denis Lazavic, el joven prodigio de Bielorrusia, contra el número 1 del mundo Magnus Carlsen. De hecho, les comento que el ganador de esta partida jugó de manera brillante y eso le valió para quedarse con el título de campeón en el último torneo del día. Partida realmente asombrosa, ¿no? Así que si no se la quieren perder, quédense hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones para que sepan quiénes ocuparon los 3 primeros lugares, o bueno, mejor dicho, los 10 primeros lugares. Pero antes de iniciar con la partida, como siempre les voy a recordar que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan partidas espectaculares como la que están a punto de ver. Recuerden que eso es completamente gratis. Dicho esto, con las piezas blancas en esta última ronda, el gran maestro Denis Lazavic iniciaba con la jugada D4, mientras que con las blancas, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con D5. C4, un gambito de dama, E6, caballo F3 y D por C4. Bueno, Magnus acepta el gambito y Lazavic juega E3 simplemente para recuperar el peón de inmediato. A lo que Magnus no se interpone, ¿no? Juega caballo F6 tranquilamente. Las negras pueden defender el peón, pero es bien sabido que tarde o temprano las blancas lo van a recuperar, ¿no? Viene A4, C6, A por B, C por B y B3. Si es que intentan mantenerlo, pues se pueden quedar con serias debilidades. Así que no vale la pena. Magnus jugó caballo F6 desarrollando una pieza. Alfil por C4 de Lazavic que recupera material. A6 por parte del noruego. Enroque, C5 de Magnus. E4, caballo C6. D5 atacando al caballo. Y caballo A5. Bueno, fíjense que Magnus mueve nuevamente su caballo, pero para atacar el alfil está justificado. Y ahora Lazavic jugó alfil D3. Con esta jugada, básicamente las negras se van a ganar un peón, pero deben tener cierto cuidado. Magnus decidió jugar E por D5, E por D5 y caballo por D5. Fíjense que capturar de dama probablemente no sería la mejor opción por caballo C3 y las blancas empiezan a justificar el peón de menos, por lo menos ganando tiempos. En cambio, tras caballo por D5, bueno, parece que las negras tienen un peón de más, pero cuidado porque las blancas tienen compensación, comenzando porque el rey de Magnus continúa en el centro. No parece nada grave porque el alfil va a jugar a E7 y enroque, pero vamos a ver qué pasa. Caballo C3 por parte de Lazavic, que no tiene miedo de cambiar algunas piezas aunque tenga un peón de menos. Caballo por C3 de Magnus, que acepta el reto. B por C3, alfil E7 y ahora dama C2. Fíjense que Lazavic tenía muy bien estudiada esta variante, ¿no? Y es que con este movimiento se amenaza el peón de H7 e impide que las negras se enroquen. Y bueno, Magnus decidió jugar dama C7, probablemente tratando de tenderle una celada bastante simple a Lazavic, ¿no? Fíjense que está entregando el peón de H7, pero por supuesto capturarlo sería un error. De hecho, la jugada de Magnus es un error, había que jugar H6 evitando los temas de alfil por H7 y tras alfil F4 pues enroque, ¿no? Y las negras, bueno, por lo menos ya tienen su rey bastante seguro, no hay mucho peligro de que lo ataquen. En cambio, tras dama C7, Lazavic por supuesto jugó torre 1 y es que este joven talento no va a jugar alfil por H7 ya que vendría alfil G4 y ahora el alfil está preso en H7 porque recuerden que hay temas de mate en H2. Si se llega a retirar viene alfil por F3 y bueno, las blancas perderían. Una celada bastante sencilla, ¿no? Por supuesto no cayó allí Lazavic. H6 de Magnus que ahora sí quiere enrocar, pero Lazavic jugó caballo E5 ganando rápidamente actividad y bueno, ahora Magnus pierde su última oportunidad de enrocar y asegurar su rey, pues el noruego jugó C4. Esto es un error y es que probablemente Magnus no se imaginó la jugada que tenía en mente Lazavic. Aquí lo correcto era enroque, rápido, enrocarse. Tras alfil F4 viene dama B6, torre a B1 y dama F6. Es cierto que las negras pierden algunos tiempos teniendo que mover su dama, pero bueno, al menos todavía se quedan con el peón de ventaja y su rey bastante seguro. El problema de C4 es que Lazavic jugó la impresionante alfil H7,
Una jugada más dura de lo que parece, ¿no? La idea principal, por supuesto, es evitar el enroque del rey negro. Ahora Magnus va a tener que quedarse en el centro y tratar de luchar para quizá cambiar piezas y llegar al final con peón de más, cosa que no va a ser nada fácil. Alfil E6 por parte de Magnus poniendo otra pieza entre el rey y la torre. Alfil F4 de la Savage, que ahora rayos X allí sobre la dama. Busca temas como caballo G3. Dama C5 por parte del noruego. Torre A D1 del bielorruso. Y ahora torre D8. Con esta jugada, bueno, Magnus busca simplificar, aunque también pierde la oportunidad de enrocar largo. Claro que no era sencillo porque la torre está en D1. Pero lo correcto era caballo C6. Fíjense que el caballo en A5 no está haciendo absolutamente nada. En caso de caballo G6, que es una jugada muy buena para aprovechar el alfil que está sostenido por el peón, vendría torre F8. Y bueno, las negras tienen la esperanza de que las blancas capturen, que no es la mejor jugada, pero en un blitz quizás sea la más lógica. Y tras rey por podrían aguantar la posición. Es calidad de menos, pero a cambio de un peón. En cambio, tras torre D8, la Savage jugó torre por D8 y rey por D8. Magnus definitivamente ya no se va a enrocar en esta partida. Alfil F5 por parte de la Savage, que bueno, amenaza alfil por alfil y caballo F7 jaque. Rey C8, Magnus se retira rápidamente. Y ahora alfil por E6. Fíjense que aquí incluso había una jugada más fuerte que era caballo G6, jugada brutal. Se amenaza la torre, el alfil de 7, también hay temas sobre el alfil de E6. Y bueno, fíjense cómo sufre el rey a causa de los alfiles, ¿no? No puede escapar por ningún lado. Pero, bueno, la jugada de la Savage también debería ser suficiente para mantener una enorme ventaja. F por E6 por parte de Magnus, dama G6, ahora entra la dama a atacar con todo. Dama D5, Magnus intenta defender sus peones. Dama por G7, sin embargo aquí la Savage recupera el peón y torre 8. Curiosamente, las blancas apenas acaban de recuperar el peón que tenían de menos. Lo que pasa es que tienen ventaja decisiva gracias a su increíble coordinación de piezas y sobre todo a que las negras tienen ese rey muy mal colocado. Fíjense que ni siquiera puede correr porque hay tema de descubierta con el caballo. Y por otra parte, Magnus también tiene dos peones débiles, el de E6 y el de H6. Esto le da ventaja decisiva a las blancas. La Savage jugó dama F7, atacando la torre. De nuevo, una jugada suficiente para continuar con una gran ventaja, pero no la mejor. Alfil por H6 era la más sencilla, ganándose un peón. Ahora, a mí me parece más fuerte dama F7 y bueno, Magnus jugó rey D8, intentando por lo menos activar a su rey. Aunque esté muy mal colocado, hay que buscar que haga algo en la partida. Lo que pasa es que es un error porque queda muy expuesto, ¿no? Aquí torre F8 era lo mejor. Tras dama por alfil, viene torre por F4. Y bueno, las negras empiezan a buscar allí algún tipo de contrajuego. Claro que hay en el aire jugadas como caballo F7 y bueno, la posición es crítica. En cambio, tras la jugada rey de 8, alfil E3. Buena jugada de la Savage, ¿no? Que no perdona. Amenaza alfil B6 aprovechando el mal caballo en A5. Y bueno, Magnus jugó dama D6. Por supuesto, de nada sirve regresar con el caballo porque vendría alfil jaque, el rey se tiene que mover y viene dama por torre. Y como mínimo, las blancas ganan calidad, si no es que las negras reciben mate. Tras dama de 6, en cambio, alfil B6 igual por parte de la Savage, ¿no? Y es que este joven no le da ni siquiera medio centímetro a Magnus. Magnus no tiene más remedio que comerse el alfil. No hay más porque, bueno, le están comiendo el caballo, le están comiendo la torre. Torre de 1 jaque por parte de la Savage. Rey C7 de Magnus Carlsen. Y dama por E8. Bueno, tras todas estas complicaciones, Denis la Savage se ha quedado con una calidad limpia de ventaja. Y bueno, Magnus se queda sin ninguna esperanza. De hecho, aquí el noruego jugó alfil de 6 cometiendo el último error. Tal vez podía intentar luchar un poco más con dama C5, ¿no? Y es que, por ejemplo, tras una jugada como torre D7 que se ve muy dura, viene rey B6 y bueno, viene torre por alfil y ahora dama por E5, ¿no? Jugando con calidad de menos, una posición perdida, pero bueno, por lo menos amenaza mate pasillo en E1. En cambio, tras alfil de 6, por supuesto la Savage jugó dama D7 y Carlsen tuvo que abandonar de inmediato porque ahora sí es verdad que se queda sin ninguna esperanza, ¿no? Es jaque, le van a comer el alfil y bueno, tras rey B8 única, viene dama por D6. Esto es una torre de menos sin que las negras tengan algún tipo de compensación. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular el jovencito Denis la Savage, que por supuesto con esta victoria en la última ronda
se coloca como el número 1 del último torneo de titulados en solitario, ¿no? 9 puntos y medio, seguido por Alexander Bornik y por Magnus Carlsen. Fíjense que a Magnus le valían tan solo las tablas para ser el campeón, pero no pudo con el joven de Bielorrusia. En el cuarto lugar, el maestro FIDE Artin Arshav. Cuidado, ¿no? Maestro FIDE. Después tenemos a Johan Sebastian Christiansen. Le tengo una partida por allí preparada a este jugador. Christopher Yu, Alexander Klebovich, maestro internacional. David Parabyan, Alexei Shirov, la leyenda viviente. Anton Demchenko en el 10º puesto. Y bueno, un torneo bastante entretenido, pero definitivamente una partida espectacular la que le ganó Lazovic a Magnus Carlsen. ¿A ustedes qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Esto es completamente gratis, pero a ustedes los mantiene informados de los videos que estoy subiendo y a mí me ayudan muchísimo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.